La modernidad es un proceso que se viene gestando muy paulatinamente, y entonces los inventos, o lo que yo llamo inventos de la modernidad, son como estos pequeños cambios que después se van juntando, van confluyendo y hacen que surja una nueva época. Cuando digo que la modernidad inventa el concepto de sujeto, no estoy diciendo que personas o individuos no hayan existido antes, sino que en función de que deja de haber una concepción del mundo ligado a una lectura más religiosa, en la que lo importante era la figura de Dios y toda la organización social que a partir de eso se creaba, lo que instaura la modernidad es la centralidad del sujeto como sujeto racional, sujeto de las luces del siglo XVIII, sujeto que puede conocer el mundo, sujeto que puede operar sobre el mundo y que al mismo tiempo puede ser objeto de conocimiento, ¿no? Entonces empiezan a aparecer todas las ciencias que toman al individuo como objeto de conocimiento, la biología, la gramática, etcétera, etcétera. Inventar al sujeto entonces quiere decir que en los sistemas conceptuales y en las prácticas sociales empieza a aparecer como punto organizador la idea de sujeto racional que con su razón puede conocer y operar sobre el mundo. En el medioevo vos pensás que el lazo social se establecía a partir de las relaciones de dependencia que un individuo tenía con los otros que estaban en la pirámide jerárquica de la sociedad. Entonces, un campesino, un siervo de la gleba, se definía por la relación que tenía con el señor que lo protegía. El señor se definía por relación con el rey al que servía, y así sucesivamente. El rey, según si era el papa, si era el cristiano, el anglicano, o el católico, perdón, el anglicano, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el lazo social se daba por estas relaciones de vasallaje y de dependencia mutua. Los sujetos no eran sujetos libres en ese contexto, dependían de estas relaciones. Ahora, en la modernidad, esto cambia. En la medida en que la modernidad instala el capitalismo, los individuos han perdido esos lazos por distintos procesos históricos y ya empiezan a enfrentarse como sujetos que racionalmente pueden elegir, en potencia por supuesto, qué lugar y qué posición van a ocupar en la sociedad. Y entonces empiezan a establecer sus relaciones a partir de esa libertad que han conseguido. ¿Por qué decir que la modernidad inventa el concepto de trabajo? Trabajar como actividad por la cual el individuo recurre a la naturaleza o al medio y a los otros individuos para conseguir sus medios de subsistencia, siempre ha habido trabajo en ese sentido. Lo que pasa que, un poco en relación con lo que decía antes también del sujeto y de los lazos sociales, lo que hace la modernidad es colocar al trabajo como articulador de las relaciones sociales en la modernidad. Pensalo en relación a lo que decíamos antes de la sociedad medieval. Las relaciones sociales en el periodo medieval se articulaban en torno a las relaciones de dependencia personal. ¿A qué señor pertenecías? Si supongamos que vamos a una fiesta que está llena de medievales. La pregunta típica sería, ¿y vos a quién le perteneces? ¿A quién servís? ¿A quién le pagás impuestos? ¿No? Porque la carga impositiva era una de las maneras de mostrar ese vasallaje. Ahora, si vos te trasladás a la modernidad y caes en una fiesta moderna, la pregunta que te permitiría identificarte es, ¿de qué trabajás? Porque es el trabajo lo que permite establecer la relación social entre los sujetos. En el paso del medioevo a la modernidad hay un proceso histórico por el cual los individuos tienen que incorporarse a un mercado de trabajo, porque ha habido lo que se llama, en términos clásicos, una separación entre
los que tenían los medios para producir, las máquinas, las herramientas, y los que podían trabajar. La tecnologización produjo, si querés, un proceso de encarecimiento y de rarefacción de los instrumentos de producción que hiciera que los antiguos artesanos no pudieran acceder a esas máquinas, a esas herramientas, a esos lugares de trabajo, y entonces no les quedara otra cosa más que salir a trabajar. En la modernidad el trabajo confiere estatus justamente por el lugar central que ocupa en la constitución de lo social, ¿no? Entonces, cuando vos definís tu posición y tu rol social por tu trabajo, eso significa que es el articulador del lazo social. No ha habido otra sociedad antes de la moderna en la que el trabajo ocupara ese lugar de definición. Pensarlo, por ejemplo, en relación con los griegos, ¿no? Para los griegos el trabajo obviamente existía, pero era cuestión de animales. O sea, los esclavos, los que trabajaban, eran considerados animales parlantes, ¿no? Y entonces lo social se definía por el lugar que políticamente vos podías tener en la polis.